cuando mi hijo Daniel entregó un reloj Omega de 4.800 euros a su suegro Antonio, frente a 40 personas en el Día del Padre el 16 de junio de 2024, pensé que era algún tipo de broma extraña, pero cuando escuché sus palabras exactas, «Tú eres mi verdadero padre, no él», mientras señalaba en mi dirección sin siquiera mirarme, supe que algo profundamente retorcido acababa de ocurrir delante de mis ojos. La sonrisa de satisfacción en el rostro de Antonio Navarro, mientras aceptaba ese relojio carísimo, como si realmente mereciera ser llamado padre de mi hijo, fue el momento en que algo dentro de mí se rompió para siempre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Javier Moreno Ruiz, tengo 64 años, y durante 38 años pensé que conocía a mi hijo. Pensé que los valores que le enseñé, el sacrificio que hice para darle una vida mejor que la mía, y las incontables veces que estuve ahí cuando me necesitó, significaban algo. Ese domingo de junio descubrí que estaba completamente equivocado. Todo comenzó 2 semanas antes, cuando Daniel me llamó con esa voz entusiasta que siempre usaba cuando quería algo. Papá, Patricia y yo queremos organizar un almuerzo especial para el Día del Padre. Nada muy grande, solo familia cercana y algunos amigos. Hace tiempo que no nos reunimos todos. Me pareció una idea hermosa. Mis nietos Lucas de 8 años y Emma de 5 años estarían allí, y hacía semanas que no pasaba tiempo de calidad con ellos. Patricia, mi nuera, siempre había sido distante conmigo, pero pensé que quizás estaba haciendo un esfuerzo genuino por integrarme más en sus vidas. Me parece perfecto, hijo. ¿Dónde lo hacemos? Puedo reservar un restaurante si quieres, le ofrecí inmediatamente, como siempre hacía. Daniel respondió rápido. No, papá. Lo haremos en el jardín de la casa de los suegros de Patricia. Tienen un espacio hermoso y Antonio e Isabel insistieron en recibirnos. Algo en mi estómago se revolvió en ese momento, pero lo ignoré. Los Navarro vivían en una casa grande en Alcalá de Henares y pensé que tal vez era práctico usar ese espacio. No quise ver las señales que ya estaban ahí. El día llegó con un sol brillante típico del verano madrileño. Me vestí con mi mejor camisa azul marino, esa que Daniel siempre decía que me hacía ver distinguido, y llegué a las 13:30 como habíamos acordado. Cuando entré al jardín trasero de los Navarro, quedé sorprendido. Había mesas elegantemente decoradas con manteles blancos, centros de flores frescas, y una cantidad de personas que definitivamente superaba lo que Daniel había descrito como familia cercana y algunos amigos. Conté rápidamente. Había al menos 40 invitados. Patricia me recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Javier, qué bueno que llegaste, todos están aquí. Me condujo hacia una mesa lateral donde ya estaban sentados Antonio e Isabel Navarro, rodeados de lo que parecía ser toda su familia extendida, hermanos, primos, sobrinos. Antonio me saludó con un apretón de manos firme, demasiado firme, como si estuviera marcando territorio. Javier, bienvenido a nuestra casa. Hoy es un día especial. Busqué a Daniel con la mirada y lo encontré en la otra punta del jardín entretenido con Lucas y Emma. Cuando me vio, levantó la mano en un saludo casual y siguió conversando. Esa fue la primera punzada de incomodidad real. Mi propio hijo no vino a saludarme cuando llegué a lo que supuestamente era mi celebración. Me senté en una silla apartada, acepté una copa de vino que me ofrecieron y observé. La dinámica era extraña. Daniel pasaba de mesa en mesa, conversando animadamente con los amigos de Antonio, riendo con los hermanos de Isabel, jugando con los sobrinos de Patricia. Era como si fuera parte de su familia, no de la mía. Yo estaba sentado allí, el homenajeado supuesto del día, y nadie se acercaba realmente a hablar conmigo. Las pocas personas que conocía, antiguos amigos de la familia que Daniel había invitado, parecían incómodos, como si supieran algo que yo no sabía. A las 15:00, cuando ya habíamos terminado el almuerzo principal, Daniel se levantó y golpeó suavemente su copa con una cuchara. El tintineo metálico llamó la atención de todos, y el jardín se quedó en silencio.
Amigos, familia, gracias por estar aquí en este día tan importante. El Día del Padre es una fecha para honrar a los hombres que nos han guiado, que nos han enseñado lo que significa ser un hombre de verdad. Mi corazón se hinchó un poco. Pensé, finalmente va a reconocerme públicamente. Va a decir algo bonito. Qué ingenuo fui. Daniel continuó, su voz firme y clara. Y yo quiero aprovechar este momento para reconocer a alguien muy especial. Alguien que en estos últimos años me ha mostrado lo que realmente significa ser un padre presente, un hombre de palabra, alguien en quien puedo confiar completamente. Hizo una pausa dramática y yo sonreí, esperando. Pero entonces giró completamente hacia donde estaba sentado Antonio Navarro. Antonio, este regalo es para ti. Daniel sacó de su bolsillo una caja de terciopelo azul marino con el logo de Omega claramente visible. El jardín estalló en murmullos de sorpresa. Esa marca es reconocida por todos, y todos sabían exactamente cuánto costaba un reloj así. Antonio se levantó, aparentando sorpresa, pero yo pude ver en sus ojos que no estaba sorprendido en absoluto. Esto estaba planeado. Daniel abrió la caja y mostró el reloj a todos los presentes. La luz del sol se reflejó en la esfera plateada, y escuché claramente a alguien decir, «Dios mío, ese reloj debe costar más de 4.000 euros». Daniel colocó el reloj en la muñeca de Antonio con una reverencia casi ceremonial, y luego dijo las palabras que destrozaron algo fundamental en mi interior. «Tú eres mi verdadero padre, no él. Gracias por ser el hombre que él nunca fue». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Vi compasión en algunos rostros, incomodidad en otros, y triunfo apenas disimulado en los rostros de Patricia, Isabel y especialmente Antonio. Mi hijo, Daniel Moreno Santos, el niño que crié desde que nació, que consolé cuando tuvo pesadillas, que llevé a su primer día de escuela, que enseñé a conducir, que apoyé en cada decisión importante de su vida, acababa de declararme inexistente como padre frente a 40 personas. No lloré, no grité, no me levanté dramáticamente y me fui. Simplemente me quedé sentado, sintiendo cómo cada fibra de mi ser se enfriaba. Lucas, mi nieto mayor, corrió hacia mí en ese momento de silencio terrible. «Abuelo, ¿estás bien?». Su vocecita inocente rompió el hechizo y las conversaciones comenzaron a reanudarse artificialmente, como si nada hubiera pasado. Acaricié la cabeza de Lucas y le dije con una voz que no reconocí como mía, «Estoy bien, campeón. Ve a jugar con tu hermana». Patricia apareció inmediatamente y se llevó a Lucas, murmurando algo sobre no molestar a los adultos. Antonio estaba ahora rodeado de admiradores, todos queriendo ver el reloj de cerca, felicitándolo como si realmente hubiera hecho algo para merecerlo. Daniel evitó mi mirada durante el resto de la tarde. Yo me quedé sentado, respondiendo automáticamente cuando alguien me hablaba, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba repasando años de recuerdos, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. ¿Fue cuando se casó con Patricia hace 5 años? ¿Fue gradual? ¿O siempre hubo algo que no vi? A las 18:00 me levanté para irme. Nadie intentó detenerme realmente. Daniel levantó la mano en una despedida casual desde el otro lado del jardín, como si yo fuera un conocido cualquiera, no su padre. Conduje a casa en piloto automático, las palabras «Tú eres mi verdadero padre, no él», repitiéndose una y otra vez en mi mente. Esa noche, sentado en mi estudio con un whisky que apenas toqué, comencé a pensar con claridad. Un reloj Omega de esa calidad costaba mínimo 4.800 euros. Daniel trabajaba como consultor independiente, y aunque le iba bien, yo sabía que sus gastos eran altos. Patricia no trabajaba desde que nació Emma. ¿De dónde había sacado mi hijo casi 5.000 euros para comprarle un reloj así a Antonio Navarro? Y entonces recordé algo. Hacía 2 años, cuando Daniel pasaba por lo que él llamaba una emergencia médica con Patricia, le había dado una tarjeta adicional de mi cuenta solo para emergencias. Papá es solo por si Patricia o los niños necesitan algo urgente y yo no estoy disponible. Yo había confiado.
Nunca revisaba los extractos detalladamente. Solo verificaba que los pagos mensuales estuvieran en orden. Con una sensación creciente de malestar, fui a mi escritorio y encendí la computadora. Eran las 22:30 del domingo, 16 de junio de 2024. Entré a mi banca en línea y comencé a revisar. Lo que encontraría en los próximos días cambiaría absolutamente todo. Los siguientes 3 días fueron una nebulosa. El lunes 17 de junio desperté en mi estudio todavía vestido, con el vaso de whisky intacto sobre el escritorio. La pantalla de la computadora mostraba mi cuenta bancaria, pero no había tenido el coraje de profundizar en los detalles esa noche. Algo en mi interior me advertía que lo que fuera a encontrar cambiaría todo definitivamente. Llamé a mi trabajo y dije que estaría fuera por asuntos personales. Trabajo como asesor financiero independiente desde hace 15 años, después de jubilarme de mi puesto como director de contabilidad en una empresa de logística. Irónico, ¿verdad? Pasé décadas manejando millones de euros ajenos con precisión milimétrica, pero había sido tan descuidado con mi propia cuenta personal. El martes 18 de junio, Daniel me envió un mensaje. Papá, gracias por venir ayer. Sé que fue incómodo, pero espero que entiendas que solo estaba expresando mis sentimientos genuinos. Antonio ha sido muy importante para mí. Leí ese mensaje 5 veces. No había ni una disculpa, ni un reconocimiento de lo brutal que había sido su declaración pública. Solo una justificación envuelta en palabras cuidadosamente elegidas. No respondí. Fue el miércoles 19 de junio de 2024, a las 09:15 de la mañana exactamente, cuando finalmente me senté en mi escritorio con una taza de café negro y abrí completamente los extractos detallados de mi cuenta. Empecé con el más reciente, el de junio. Y ahí estaba, claro como el agua. 14 de junio de 2024, 2 días antes del almuerzo, Joyería Sanz, Madrid Centro, 4.847 euros. Mi mano temblaba mientras sostenía el mouse. Daniel había comprado ese reloj con mi dinero, con mi tarjeta, con la tarjeta que le di hace 2 años específicamente para emergencias médicas. Sentí una mezcla de rabia y náusea. Pero si había usado mi tarjeta para eso, ¿qué más había comprado? Comencé a retroceder mes por mes, y lo que descubrí fue sistemático, calculado y absolutamente traicionero. Mayo de 2024. Restaurante Casa Antonio, Alcalá de Henares, 385 euros. Busqué el restaurante en Google. Era el restaurante favorito de Antonio Navarro, según su propia página de Facebook que encontré. La fecha era el 15 de mayo, el cumpleaños de Antonio. Daniel había organizado una cena de cumpleaños para su suegro con mi dinero. Abril de 2024. Boutique Flores Elena, Madrid, 220 euros. La fecha, 3 de abril. Busqué esa fecha en mi calendario personal. Era el cumpleaños de Isabel Navarro. Flores caras, probablemente rosas o lirios, los favoritos de las mujeres de su generación y estatus. Marzo de 2024. Vinoteca Premium Castellana, 1.180 euros. Esa cantidad me dejó sin aliento. 1.180 euros en vinos. Descargué el extracto detallado y vi que había sido una sola compra de 6 botellas. Llamé a la vinoteca, me identifiqué como el titular de la tarjeta con la que se hizo la compra y pregunté si podían darme información sobre esa transacción. El empleado fue servicialmente ingenuo. Ah, sí, señor Moreno. Su hijo compró 6 botellas de nuestro Vega Sicilia Único 2010. Dijo que era para un regalo muy especial para su suegro coleccionista. Hermosa elección. Colgué el teléfono sintiendo cómo la traición se profundizaba con cada revelación. Daniel estaba usando mi dinero no solo para comprar regalos caros, sino para construir una relación con los Navarro a mis espaldas, financiada completamente por mí. Era como si estuviera pagando para que me reemplazaran. Febrero de 2024. Restaurante Botín, Madrid. 520 euros. Otro restaurante, esta vez uno de los más caros y tradicionales de Madrid. La fecha era el 14 de febrero, día de San Valentín. Pero Daniel estaba casado con Patricia.
Así que, ¿por qué había 4 cubiertos en la cuenta cuando pedí los detalles? Llamé al restaurante. Sí, señor, fue una reserva para 4 personas. Una cena muy agradable según recuerdo. 2 parejas jóvenes. Daniel, Patricia y probablemente Antonio e Isabel. Una cena de San Valentín doble, pagada por mí. Enero de 2024. Joyería Suárez, Alcalá de Henares. 890 euros. No pude averiguar qué había comprado exactamente, pero la joyería estaba a 3 calles de la casa de los Navarro. ¿Un regalo de aniversario? ¿Otro cumpleaños que no conocía? Diciembre de 2023. Restaurante La Cabaña, Madrid. 680 euros. La fecha era el 24 de diciembre, Nochebuena. Yo había pasado esa Nochebuena solo porque Daniel me dijo que Patricia quería una celebración íntima solo con su familia directa y los niños, en casa de los Navarro. Resulta que esa celebración íntima incluía una cena de 680 euros en uno de los asadores más exclusivos de Madrid, y yo la había pagado sin saberlo. Noviembre de 2023. Perfumería Séfora, Centro Comercial La Gavia, 340 euros. Octubre de 2023. Zapatería Luis González, Madrid, 425 euros. Seguí retrocediendo y los cargos continuaban. 8 meses completos de compras no autorizadas. Cuando finalmente terminé de documentar todo en una hoja de Excel, el total era devastador. 647 euros en gastos fraudulentos, sin contar los 4.847 euros del reloj Omega. Casi 12.500 euros que mi hijo había robado de mi cuenta para financiar su nueva vida como miembro honorario de la familia Navarro. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana de mi estudio. Vivía en un apartamento cómodo en Chamberí, un barrio tranquilo de Madrid que siempre me había gustado. Desde mi ventana podía ver a las familias paseando, niños jugando, parejas tomadas de la mano. Vida normal, confianza normal. Yo había confiado en mi hijo con acceso a mi cuenta bancaria y él había abusado de esa confianza durante 8 meses seguidos. Pero había algo más que me molestaba profundamente. La tarjeta que le di a Daniel en marzo de 2022 tenía un límite mensual de 2.000 euros, establecido precisamente para evitar abusos. ¿Cómo había logrado hacer compras que superaban ese límite? Llamé a mi banco inmediatamente. Banco Santander, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? La voz de la operadora sonaba profesional y distante. Expliqué mi situación. Era el titular de una cuenta. Había dado una tarjeta adicional a mi hijo con un límite de 2.000 euros mensuales y estaba viendo cargos que superaban ese límite. Necesitaba entender cómo era posible. Después de verificar mi identidad y poner la llamada en espera por lo que parecieron horas, pero fueron solo 10 minutos, la operadora regresó con una explicación que hizo que mi sangre hirviera. Señor Moreno, veo aquí que en noviembre de 2023 recibimos una llamada de su número registrado, solicitando aumentar el límite de la tarjeta adicional terminada en 7834 a 5.000 euros mensuales. La llamada fue autenticada con su código de seguridad y se procesó el cambio. Yo nunca hice esa llamada, dije con una voz que no reconocí como mía. La operadora se puso incómoda. Señor, la llamada se hizo desde su número registrado y con su código de seguridad. Tenemos protocolos estrictos, la interrumpí. ¿Pueden enviarme una copia de la grabación de esa llamada? Silencio. Las grabaciones solo se conservan por 6 meses, señor. Esa llamada fue hace más de 7 meses. Colgué el teléfono y cerré los ojos. Daniel había usado mi teléfono, probablemente cuando vino a visitarme algún domingo con los niños, y yo estaba distraído jugando con Lucas y Emma. Había averiguado mi código de seguridad, quizás mirando por encima de mi hombro cuando hacía operaciones bancarias en casa, o tal vez estaba anotado en algún lugar de mi escritorio, y había llamado al banco haciéndose pasar por mí para aumentar su límite de gasto. Esto no era un error, no era un momento de debilidad. Era premeditado, sistemático, calculado. Mi hijo me había estado robando activamente durante 8 meses, aumentando su propio límite de gasto sin mi conocimiento, usando mi dinero para comprar la aprobación y el afecto de la familia Navarro.
Me senté de nuevo y abrí un documento nuevo en mi computadora. Comencé a hacer una lista detallada de todo. Marzo 2022. Le di a Daniel una tarjeta adicional con límite de 2.000 euros mensuales, solo para emergencias médicas familiares. Octubre 2023. Primer cargo sospechoso. 425 euros en zapatos. Noviembre 2023. Daniel aumentó fraudulentamente el límite de la tarjeta a 5.000 euros mensuales, haciéndose pasar por mí en una llamada al banco. Noviembre 2023 a junio 2024. 7.647 euros en gastos no autorizados para impresionar a la familia Navarro. 14 de junio 2024. 4.847 euros por reloj Omega para Antonio Navarro. 16 de junio 2024. Humillación pública donde Daniel declara a Antonio como su verdadero padre. El patrón era claro. Daniel había estado preparando este momento durante meses. Había estado comprando su lugar en la familia Navarro, gastando mi dinero para convertirse en el yerno perfecto, el hijo que Antonio nunca tuvo, y yo había sido el tonto que financió mi propio reemplazo. Esa tarde, busqué en mis archivos el contrato original de la tarjeta adicional. Había una cláusula clara. El titular de la cuenta principal tiene derecho a cancelar la tarjeta adicional en cualquier momento sin previo aviso al usuario secundario. Cualquier uso fraudulento o no autorizado constituye un delito y puede ser reportado a las autoridades correspondientes. Llamé nuevamente al banco. Esta vez no pregunté, ordené. Quiero cancelar inmediatamente la tarjeta adicional terminada en 7834. Además, quiero reportar formalmente uso fraudulento. Necesito todos los extractos detallados de los últimos 12 meses en formato PDF. Y quiero iniciar una disputa formal por todos los cargos no autorizados desde octubre de 2023. El proceso llevó 40 minutos. Tuve que confirmar mi identidad 3 veces, explicar la situación a 2 supervisores diferentes y finalmente aceptar que la recuperación del dinero sería un proceso legal complejo. Pero al final de esa llamada, a las 16:20 del miércoles 19 de junio de 2024, la tarjeta de Daniel estaba cancelada y yo tenía en mi correo electrónico todos los documentos que necesitaba para probar su fraude. Esa noche me permití sentir todo el peso de la traición. No era solo el dinero, aunque 12.500 euros no era una cantidad insignificante. Era la confianza sistemáticamente violada, la manipulación, la mentira sostenida durante 8 meses. Era el hecho de que mi hijo me veía no como su padre, sino como una fuente de financiamiento para su verdadera familia, los Navarro. Pensé en llamarlo, confrontarlo inmediatamente, pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza, la misma que me había convertido en un asesor financiero exitoso durante décadas, me dijo: «Todavía no conoces toda la historia. Sigue investigando». Y tenía razón. Si Daniel había sido capaz de esto, ¿qué más había hecho que yo no sabía? El jueves 20 de junio amaneció gris sobre Madrid, como si el clima reflejara mi estado de ánimo. Había pasado otra noche casi sin dormir, dándole vueltas a los números, a las fechas, a los patrones de comportamiento de Daniel. Pero había algo más que me carcomía la mente, algo que había tratado de enterrar en mi subconsciente porque era demasiado doloroso de enfrentar. El préstamo de octubre de 2023. Me preparé un café cargado y me senté en mi escritorio con un propósito claro. Abrí el cajón inferior izquierdo, donde guardaba todos los documentos importantes de la familia. Allí, en una carpeta azul etiquetada como Préstamos Daniel, encontré lo que buscaba. Un documento firmado fechado el 12 de octubre de 2023, donde mi hijo me había pedido prestados 45.000 euros. Leí el documento lentamente, recordando ese día con una claridad dolorosa. Daniel había llegado a mi apartamento un jueves por la tarde, sin avisar, cosa que era inusual. Normalmente me avisaba con días de anticipación si quería visitarme. Esa tarde entró a mi estudio con una expresión de preocupación que parecía genuina y se sentó frente a mí con los hombros caídos. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo serio», había dicho con voz temblorosa. «Mi empresa de consultoría está pasando por un momento muy difícil. Perdimos 3 clientes importantes en septiembre
y tengo facturas pendientes de proveedores por 50.000 euros. Si no pago en los próximos 15 días, van a empezar procedimientos legales contra mí. Podría perder todo lo que he construido. Recuerdo perfectamente cómo me había sentido en ese momento. Una mezcla de preocupación paternal y el instinto inmediato de proteger a mi hijo. Daniel había trabajado duro para establecer su consultora de recursos humanos en 2019. Había visto su esfuerzo, sus largas noches trabajando, sus presentaciones a clientes potenciales. La idea de que todo se derrumbara me había partido el corazón. ¿Cuánto necesitas exactamente?, le había preguntado, ya mentalmente calculando cuánto podía liquidar de mis inversiones sin afectar mi jubilación. 45.000 euros, papá. Sé que es mucho, pero te lo devolveré todo. En cuanto solucione esto con los proveedores, tengo 2 contratos nuevos que van a entrar en noviembre. Te puedo devolver el dinero en cuotas mensuales de 2.000 euros a partir de enero. En 2 años estará todo pagado, te lo prometo. Le había creído. Por supuesto que le había creído. Era mi hijo. ¿Por qué no le creería? Hicimos un documento simple donde él reconocía la deuda de 45.000 euros, con un plan de pago de 2.000 euros mensuales, comenzando en enero de 2024, sin intereses porque era familia. Lo firmamos ambos el 12 de octubre de 2023. 3 días después, el 15 de octubre, le transferí los 45.000 euros directamente a su cuenta empresarial. Ahora, sentado en mi escritorio 9 meses después, con el documento en mis manos, me di cuenta de algo que había estado negando ver. Enero de 2024 llegó y se fue sin ningún pago. Febrero también. Marzo, abril, mayo, junio. 6 meses de pagos prometidos que nunca llegaron. Y yo nunca le había reclamado. ¿Por qué? Porque confiaba. Porque asumía que si Daniel no estaba pagando, era porque todavía tenía dificultades. Porque era más fácil no confrontar que admitir que quizás me habían mentido. Agarré mi teléfono y llamé a la única persona en quien podía confiar completamente en ese momento. Ricardo Olmo García, mi mejor amigo desde hace 32 años. Ricardo y yo nos conocimos trabajando en la misma empresa de logística en los años 90. Él eventualmente se movió al sector inmobiliario y ahora era corredor de propiedades comerciales y residenciales en la zona norte de Madrid, incluyendo Alcalá de Henares. Ricardo, necesito que me hagas un favor muy importante, dije sin preámbulos cuando contestó. Necesito que investigues algo para mí, de manera discreta. Ricardo, que me conocía lo suficientemente bien como para detectar la tensión en mi voz, se puso serio inmediatamente. Dime qué necesitas, Javi. Le expliqué la situación de manera resumida. Daniel me había pedido 45.000 euros en octubre de 2023, alegando problemas en su empresa. No había devuelto ni un euro. Y ahora descubría que me había estado robando con mi tarjeta durante meses. Necesitaba saber si realmente había tenido problemas empresariales o si todo había sido mentira desde el principio. Dame el nombre completo de su empresa y dame 24 horas, dijo Ricardo. Tengo contactos en el registro mercantil y en varias cámaras de comercio. Si su empresa tuvo problemas reales, habrá rastros documentales. También voy a preguntar discretamente en el sector. Las malas noticias empresariales viajan rápido en nuestros círculos. Pero había algo más que necesitaba de Ricardo, algo que me había estado molestando desde que vi los gastos en el restaurante Casa Antonio y recordé que estaba en Alcalá de Henares. «Ricardo, ¿conoces la calle Manuel Azaña en Alcalá de Henares? Es donde viven los padres de Patricia, los Navarro». Silencio al otro lado de la línea. «¿Por qué me preguntas eso?». Le conté sobre los gastos sospechosos, las fechas que coincidían con cumpleaños de los Navarro, los regalos caros, y luego le pregunté lo que realmente quería saber. ¿Hay alguna manera de averiguar si han hecho reformas importantes en su casa en los últimos meses? Algo que pudiera costar, digamos, entre 40, 00 y 50.000 euros. Ricardo exhaló lentamente. Javi, las reformas de esa magnitud requieren permisos municipales, especialmente si involucran trabajo estructural o cambios en fachadas.
Dame la dirección exacta y voy a revisar los registros municipales de Alcalá de Henares. Si hubo reformas legales, estará documentado. Le di la dirección que había encontrado en la página de Facebook de Antonio. Calle Manuel Azaña, número 47, Alcalá de Henares. Ricardo prometió llamarme al día siguiente con lo que encontrara. Esa tarde tomé otra decisión importante. Necesitaba asesoría legal profesional. Saqué mi agenda y busqué el número de Alberto Jiménez Torres, un abogado especializado en derecho civil y familiar que había conocido hace 5 años cuando ayudé a una amiga con su divorcio. Alberto era meticuloso, discreto y, lo más importante, no tenía ninguna conexión con Daniel o Patricia. La secretaria de Alberto me dio cita para el viernes 21 de junio a las 10:00 de la mañana. Pasé el resto del jueves organizando todos mis documentos, los extractos bancarios con los cargos fraudulentos, el documento del préstamo de 45,000 euros, mis registros de la mesada mensual que le había estado dando a Daniel y cualquier otra documentación financiera relevante. Porque había algo más que no había mencionado a nadie todavía. Desde que Daniel se casó con Patricia, en agosto de 2019, yo le había estado dando una ayuda mensual de 800 euros. No era oficialmente un préstamo, era simplemente mi manera de asegurarme de que mi hijo y mis nietos estuvieran cómodos. 800 euros cada mes, transferidos religiosamente el día 1 de cada mes, desde septiembre de 2019 hasta junio de 2024. Hice el cálculo. 58 meses multiplicados por 800 euros equivalían a 46. 400 euros en ayuda directa. El viernes por la mañana llegué a la oficina de Alberto 15 minutos antes de mi cita. Él me recibió personalmente, un hombre de 50 y tantos años con cabello gris perfectamente peinado y gafas de montura delgada que le daban un aire académico. Su oficina estaba en Salamanca, uno de los barrios más elegantes de Madrid, y las estanterías de roble llenas de volúmenes legales hablaban de su experiencia. «Javier, han pasado años. ¿Cómo está?», me saludó cordialmente, pero su expresión cambió cuando vio mi cara. «Por tu aspecto, supongo que esto no es una visita social». Me senté y durante los siguientes 40 minutos le conté toda la historia. El almuerzo del Día del Padre, el reloj Omega, los cargos fraudulentos en mi tarjeta, el préstamo de 45,000 euros que nunca se había devuelto, la mesada mensual de 5 años. Alberto tomaba notas meticulosamente en su tablet. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró con una mezcla de compasión profesional y algo que parecía ira contenida. «Javier, lo que tu hijo ha hecho constituye varios delitos potenciales: apropiación indebida, falsificación de identidad al llamar al banco haciéndose pasar por ti, y posible estafa agravada por el tema del préstamo, si podemos probar que mintió sobre el propósito del dinero. No quiero meter a mi hijo en la cárcel», dije rápidamente. Alberto levantó una mano. «Entiendo, y legalmente tienes derecho a no presentar cargos criminales, pero necesitas entender la magnitud de lo que ha pasado aquí. No es solo el dinero, aunque estamos hablando de, déjame sumar, 12.500 euros en cargos fraudulentos de la tarjeta, 45,000 euros del préstamo no devuelto y 46.400 euros en ayuda mensual que dio por 5 años. Eso es 103.900 euros que has invertido en tu hijo solo en los últimos 5 años. El número me golpeó como un puñetazo en el estómago. Casi 104. 0 euros. Y eso sin contar el BMW que le había ayudado a financiar en 2020 los 22.000 euros de ese coche. «Hay más», admití, y le conté sobre el acuerdo verbal que tenía con Daniel. Cuando vendiera mi apartamento de alquiler en Valencia, él recibiría el 30% de las ganancias como parte de su herencia anticipada. El apartamento estaba valorado en 285.000 euros actualmente, lo que significaría 85.500 euros adicionales para Daniel eventualmente. Alberto escribió todo esto en su tablet y luego me miró directamente a los ojos. «Javier, necesito que entiendas algo importante. Tú has sido extremadamente generoso con tu hijo.
Has sacrificado parte de tu patrimonio y tu estabilidad financiera para apoyarlo, y él ha abusado de esa generosidad de manera sistemática. Ahora necesitas decidir qué quieres hacer al respecto. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté, mi voz sonando más débil de lo que hubiera querido. Alberto se recostó en su silla. Opción 1. Confrontas a Daniel privadamente. Exiges que te devuelva el dinero y cortas toda ayuda financiera futura. Opción 2. Haces una demanda civil por recuperación de fondos, lo que queda en registro público y afectará su historial crediticio. Opción 3. Presentas cargos criminales por fraude y apropiación indébita. Opción 4, que es la que recomiendo. Una combinación de la 1 y la 2 con la amenaza creíble de la 3 si no coopera. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Ricardo. ¿Puedo tomar esta llamada?, le pregunté a Alberto. Él asintió. Ricardo, dime. La voz de mi amigo sonaba tensa. Javi, encontré lo que buscabas, y no te va a gustar nada. Ponlo en altavoz si tu abogado está ahí, dijo Ricardo cuando le expliqué dónde estaba. Activé el altavoz. Primero, la empresa de Daniel. Hablé con 3 personas diferentes en el sector de consultoría de RRHH en Madrid. La empresa de tu hijo no solo no tuvo problemas en septiembre y octubre de 2023, sino que fue uno de sus mejores trimestres. Consiguió un contrato con una empresa de telecomunicaciones que le pagó 35.000 euros por un proyecto de 3 meses. No había ninguna crisis empresarial. Cerré los ojos sintiendo cómo la última esperanza de que hubiera alguna explicación inocente se desvanecía. Ricardo continuó. Segundo, los Navarro. Fui personalmente al Ayuntamiento de Alcalá de Henares esta mañana. Solicité información sobre permisos de obra en calle Manuel Azaña 47. Encontré lo siguiente. Entre el 15 de noviembre de 2023 y el 28 de febrero de 2024 se realizó una reforma integral de la vivienda. Cocina nueva, 3 baños reformados, sistema de calefacción completo, pintura exterior e interior y remodelación del jardín trasero. ¿Cuánto costó?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Según el presupuesto presentado al ayuntamiento para el permiso, 44.800 euros. Y adivina quién firmó como responsable económico de la obra en la documentación. Silencio. Daniel Moreno Santos. Tu hijo aparece en los documentos municipales como quien contrató y pagó la reforma de la casa de sus suegros. Alberto y yo intercambiamos miradas. Las piezas finalmente encajaban completamente. Daniel nunca tuvo problemas empresariales. Me mintió deliberadamente para sacarme 45.000 euros y usó ese dinero para reformar la casa de Antonio e Isabel Navarro. Compró su lugar en esa familia con mi dinero. Me había usado como un cajero automático durante meses para financiar su transformación en el hijo perfecto de los Navarro. Gracias, Ricardo, dije con voz hueca. Te debo una grande. No me debes nada, hermano. Solo destruye a ese hijo de puta, dijo Ricardo con una vehemencia inusual en él, y colgó. Alberto me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con genuina preocupación humana. Javier, ahora tienes pruebas concretas de fraude premeditado. Tu hijo te mintió específicamente sobre el propósito del préstamo, lo cual es estafa. ¿Qué quieres hacer? Me levanté y caminé hacia la ventana de la oficina de Alberto, viendo el tráfico de Madrid un viernes al mediodía. Familias normales, vidas normales, relaciones normales. Yo había pensado que tenía eso. Me había equivocado completamente. Quiero que prepares una notificación legal, dije finalmente, mi voz firme por primera vez en días. Quiero que Daniel sepa exactamente cuánto me debe, y quiero un plazo concreto para que me devuelva todo. Y Alberto, me volteé para mirarlo. Quiero que cambies mi testamento. Quiero remover a Daniel completamente y cancelar ese acuerdo sobre el apartamento de Valencia. Si mi hijo va a tratarme como un extraño, entonces eso es exactamente lo que será en términos de mi patrimonio. Alberto asintió lentamente. Voy a preparar todo. Pero Javier, una vez que inicies esto, no hay vuelta atrás. Tu relación con tu hijo probablemente terminará definitivamente.
Lo miré directamente a los ojos y dije las palabras que cambiarían todo. Esa relación murió el 16 de junio, cuando él le dijo a Antonio Navarro que era su verdadero padre. Lo que estoy haciendo ahora es simplemente hacer oficial lo que mi hijo ya decidió. Los siguientes días después de mi reunión con Alberto Jiménez fueron un torbellino de documentación, cálculos y decisiones que cambiarían todo para siempre. Alberto me había pedido que recopilara absolutamente todo el historial financiero de mi relación con Daniel, y eso significaba revivir casi 4 décadas de recuerdos mientras revisaba cada documento, cada transferencia, cada gesto de apoyo que le había dado a mi hijo. El sábado 22 de junio de 2024, me encerré en mi estudio con cajas de archivos que había guardado meticulosamente durante años. Soy contador de formación y nunca pude deshacerme del hábito de documentar todo. Ahora, ese hábito que Patricia solía burlarse llamándome obsesivo, se convertiría en mi mejor arma. Comencé con lo más reciente y trabajé hacia atrás. Abrí mi Excel y creé una hoja de cálculo titulada Apoyo financiero a Daniel Moreno Santos, 1986 a 2024. La primera categoría era obvia, el préstamo fraudulento. Escribí, 12 de octubre de 2023, préstamo bajo falso pretexto de crisis empresarial, 45.000 euros. Pagos recibidos, 0 euros. Deuda pendiente, 45.000 euros. La segunda categoría eran los cargos no autorizados de mi tarjeta. Ya tenía esos números. Octubre 2023 a junio 2024. Gastos fraudulentos con tarjeta para impresionar a familia Navarro, 7.647 euros. Más compra de reloj Omega para Antonio Navarro, 4.847 euros. Total apropiación indebida mediante tarjeta, 12.494 euros. Pero entonces llegó lo difícil. La mesada mensual. Fui a mi cuenta bancaria en línea y comencé a revisar las transferencias mensuales a Daniel. La primera había sido el 1 de septiembre de 2019, un mes después de su boda con Patricia. Recuerdo perfectamente por qué empecé a darle esa ayuda. Daniel había venido a visitarme con Patricia, quien estaba embarazada de Lucas entonces, y me había explicado que con el bebé en camino los gastos serían altos. Papá, solo por un tiempo, hasta que la empresa esté más estable. Esas habían sido sus palabras exactas. Conté mes por mes, septiembre 2019 a junio 2024. 58 transferencias de 800 euros cada una. 58 es 800, 46.400 euros. Casi 50.000 euros que le había dado temporalmente y que nunca se detuvieron. Escribí en mi Excel, septiembre 2019 a junio 2024, ayuda mensual temporal, 46.400 euros. Nunca de vuelta, nunca hubo intención de devolverla. Luego vino el BMW. En marzo de 2020, justo antes de que comenzara la pandemia, Daniel me había llamado desesperado. Su coche viejo se había averiado y necesitaba uno nuevo urgentemente para visitar clientes. Papá, los bancos están lentos con los préstamos por la situación del COVID. ¿Podrías ayudarme con la entrada del BMW? Solo 22.000 euros. Yo me encargo de las cuotas mensuales. Por supuesto que le ayudé. Por supuesto que confié en que pagaría sus propias cuotas. Escribí, marzo 2020. Pago inicial BMW Serie 3, 22.000 euros. Regalo, nunca se mencionó devolución. Mientras escribía estos números, encontré una caja con fotografías viejas que había guardado. No pude evitarlo. La abrí. Ahí estaba Daniel a los 5 años, sosteniendo su primera bicicleta, sonriendo con esa sonrisa desdentada que me derretía el corazón. Daniel a los 12 en su graduación de primaria, orgulloso con su diploma. Daniel a los 22 el día que se graduó de la universidad, abrazándome y diciéndome, «Todo lo que soy es gracias a ti, papá». Cerré la caja bruscamente. No podía hacer esto si me dejaba llevar por la nostalgia. Tenía que ser frío, calculador, tan calculador como Daniel había sido al robarme durante meses. Había más. Recordé la universidad.
Daniel había estudiado Administración de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid de 2004 a 2009. 5 años de matrícula, libros, alojamiento, comida. Busqué entre mis archivos antiguos y encontré mis declaraciones de impuestos de esos años. Había deducido los gastos educativos, aproximadamente 8.000 euros anuales durante 5 años, 40.000 euros en educación universitaria. Escribí, 2004-2009, educación universitaria completa, 40.000 euros. Inversión paternal, nunca se esperó devolución. Y no había terminado. En 2015, cuando Daniel decidió abrir su propia empresa de consultoría, vino a mí con un plan de negocios. Necesitaba 15.000 euros para el capital inicial, registro de empresa, alquiler de oficina por 6 meses, equipos, marketing inicial. Papá, cuando la empresa sea rentable, te pagaré con intereses. Nunca vi un solo euro de vuelta. Escribí, 2015, capital inicial empresa consultoría, 15.000 euros. Prometió devolución con intereses. Recibido 0 euros. Sumé todo en mi Excel. El total apareció en rojo, como si la computadora misma reconociera la magnitud de lo que estaba viendo. 180.894 euros. 180.894 euros había invertido en mi hijo a lo largo de su vida adulta. Y no estaba contando regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, las vacaciones familiares que pagué, los juguetes para Lucas y Emma, las emergencias médicas menores. Si contaba absolutamente todo, fácilmente superaba los 200.000 euros. Pero había un elemento más que necesitaba documentar, el apartamento de Valencia. Lo había comprado en 2011 como inversión, un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Ruzafa que alquilaba por 950 euros mensuales. En 2020, durante una cena familiar, le había prometido a Daniel: cuando venda este apartamento, el 30% será tuyo. Es parte de tu herencia anticipada. El apartamento ahora valía 285.000 euros según la última tasación. 30% de eso era 85.500 euros. Agregué a mi Excel. Promesa verbal 2020. 30% de apartamento. Valencia, 85.500 euros potenciales. Valor total, patrimonio comprometido a Daniel, 266.394 euros. Casi 300.000 euros. Había comprometido casi 300.000 euros de mi patrimonio a un hijo que me había humillado públicamente, robado sistemáticamente y mentido descaradamente. El domingo 23 de junio, Ricardo vino a mi apartamento. Trajo cerveza y pizza, pero ninguno de los dos teníamos mucho apetito. Le mostré mi hoja de cálculo. Él la estudió en silencio durante varios minutos, su expresión oscureciéndose progresivamente. Javi, esto es abuso financiero. Sabes eso, ¿verdad? Tu hijo te ha estado usando como cajero automático durante décadas. Lo sé, respondí, mi voz sonando cansada incluso a mis propios oídos. La pregunta ahora es, ¿qué hago al respecto? Ricardo se recostó en el sofá de mi sala. Mira, legalmente Alberto te va a guiar, pero como tu amigo te voy a decir algo. Daniel cruzó una línea cuando te humilló públicamente. Una cosa es aprovecharse de tu generosidad en privado, eso ya es malo, pero hacerte eso delante de 40 personas, declarar a otro hombre como su padre después de todo lo que has sacrificado por él, eso es crueldad deliberada. No merece tu compasión ni tu dinero. Tenía razón. Lo sabía. Pero aún así, una parte de mí, esa parte paternal que nunca muere completamente, se preguntaba si había una manera de resolver esto sin destruir completamente la relación. Ricardo debió ver eso en mi cara porque agregó, y antes de que empieces a dudar, recuerda que tu hijo tuvo múltiples oportunidades de ser honesto contigo. Pudo haberte dicho, papá, quiero reformar la casa de mis suegros, ¿puedes ayudarme? Y tal vez hubieras dicho que sí, pero en lugar de eso, mintió, robó y te traicionó. Esas fueron sus decisiones, no las tuyas. El lunes 24 de junio volví a la oficina de Alberto. Había trabajado durante el fin de semana preparando la documentación legal. Me recibió con una carpeta gruesa color manila. He preparado varios documentos.
Déjame explicarte cada uno. El primer documento era la notificación legal formal a Daniel. Alberto lo leyó en voz alta. Por medio de la presente, se notifica a Daniel Moreno Santos que el señor Javier Moreno Ruiz exige el reembolso inmediato de las siguientes cantidades: 45.000 euros correspondientes al préstamo otorgado el 12 de octubre de 2023 bajo falsos pretextos, más 12.494 euros por apropiación indébita mediante uso no autorizado de tarjeta bancaria. Total adeudado, 57.494 euros. El señor Moreno Santos exige el pago completo en un plazo de 20 días corridos a partir de la recepción de esta notificación, es decir, hasta el 18 de julio de 2024. En caso de incumplimiento, se iniciarán acciones legales pertinentes, incluyendo demanda civil por recuperación de fondos y posible denuncia penal por estafa y apropiación indebida. ¿Por qué no incluiste la mesada mensual ni el dinero del BMW?, pregunté. Alberto se quitó las gafas y me miró. Porque legalmente esos fueron regalos. No hay documento que indique que eran préstamos. Si intentamos reclamarlos, Daniel podría argumentar que eran ayuda familiar voluntaria y un juez probablemente estaría de acuerdo. Pero el préstamo de 45.000 euros está documentado y firmado, y los cargos de la tarjeta son claramente fraudulentos. Esos podemos exigirlos legalmente. Asentí. Tenía sentido. Alberto continuó con el segundo documento. Aquí está la cancelación del acuerdo sobre el apartamento de Valencia. Es un documento legal que anula cualquier promesa verbal o acuerdo previo. Una vez que lo firmes y se lo notifiquemos a Daniel, él no tendrá ningún derecho sobre ese inmueble. El tercer documento era el más doloroso, la modificación de mi testamento. Alberto lo resumió. Tu testamento actual deja el 80% de tu patrimonio a Daniel y el 20% dividido entre organizaciones benéficas. El nuevo testamento excluye completamente a Daniel mediante una cláusula de desheredación que cita específicamente: por apropiación indebida de fondos documentada en procedimientos legales iniciados en junio de 2024 y por maltrato psicológico comprobado. El 60% de tu patrimonio irá a 3 fundaciones que apoyan a personas mayores en situación de abandono familiar, el 20% a Lucas y Emma Moreno Navarro en fideicomiso hasta que cumplan 25 años y el 20% restante a Ricardo Olmo García como agradecimiento por su amistad leal. Había pensado mucho en esa distribución durante el fin de semana. Quería que algo llegara a mis nietos, pero no antes de que fueran lo suficientemente mayores para entender el valor del dinero. Y Ricardo había sido más hermano que mi propio hijo en los últimos días. Hay una cosa más que necesitas decidir, dijo Alberto, su tono volviéndose más grave. La mesada mensual de 800 euros. Todavía está programada para transferirse automáticamente el 1 de julio. ¿Quieres cancelarla? No tuve que pensarlo 2 veces. Cancélala. A partir de ahora, Daniel no recibe ni 1 euro más de mí. Alberto asintió y tomó nota. Voy a enviar la notificación legal a Daniel por correo certificado y por email con acuse de recibo. La recibirá el miércoles 26 de junio. Te recomiendo que a partir de ese momento no contestes sus llamadas directamente. Cualquier comunicación debe pasar por mí. Esto no es crueldad, Javier. Es protección legal. Si Daniel dice algo incriminatorio o hace amenazas, quiero que quede registrado oficialmente. Firmé todos los documentos con mano temblorosa. Cada firma se sentía como cerrar una puerta que nunca volvería a abrirse. Alberto notó mi expresión. Javier, sé que esto es difícil, pero piensa en ello de esta manera. Tu hijo tomó decisiones durante meses sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Planificó la humillación del Día del Padre, llamó al banco haciéndose pasar por ti, usó 45.000 euros que le diste con confianza para reformar la casa de otras personas. Tú no estás destruyendo esta relación, él ya lo hizo. Tú solo estás protegiendo lo que queda de tu dignidad y tu patrimonio. Salí de la oficina de Alberto a las 13:30. El sol de junio era brutal y Madrid estaba llena de turistas disfrutando del verano. Caminé sin rumbo durante 1 hora,
procesando todo. En algún momento me encontré frente a una juguetería en Gran Vía. En el escaparate había una pelota de fútbol exactamente igual a la que le había comprado a Daniel cuando tenía 7 años. Recordé ese día su emoción, cómo me había abrazado y dicho, «Eres el mejor papá del mundo». ¿Cuándo cambió todo? ¿Fue gradual o hubo un momento específico en que dejé de ser su padre y me convertí en su recurso financiero? Nunca lo sabría con certeza. Lo que sí sabía era esto. En 20 días, el 18 de julio de 2024, Daniel tendría que pagarme 57.494 euros o enfrentar consecuencias legales. Y yo, Javier Moreno Ruiz, de 64 años, finalmente había aprendido que a veces amar a un hijo significa dejar de permitir que te destruya. El miércoles 26 de junio de 2024, a las 11:47 de la mañana, mi teléfono explotó con llamadas. Estaba en mi apartamento revisando algunos documentos de trabajo cuando vi el nombre Daniel aparecer en la pantalla. Dejé que fuera al buzón de voz. Inmediatamente volvió a llamar. Y otra vez, y otra vez. 6 llamadas consecutivas en menos de 3 minutos. Recordé las instrucciones de Alberto. Cualquier comunicación debe pasar por mí. Silencié el teléfono y lo dejé sobre el escritorio, viendo cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez con el nombre de mi hijo. Cada llamada perdida se sentía como una pequeña victoria, una recuperación de poder sobre mi propia vida. A las 12:15, el teléfono finalmente dejó de sonar. En su lugar, comenzaron a llegar mensajes de WhatsApp. «Papá, necesito hablar contigo urgentemente». «Papá, por favor, contesta». «Papá, esto es un malentendido terrible». «Papá, no puedes hacerme esto». Los mensajes se volvieron progresivamente más desesperados y yo los leía con una frialdad que no sabía que poseía. A las 13:00, Alberto me llamó. «Javier, ¿has visto tus mensajes?» «Sí», respondí. «¿Y?» «Y nada, no voy a contestarle». Alberto hizo una pausa. «Bien, Daniel acaba de llamarme también. Quiere reunirse contigo para hablar como padre e hijo. Le dije que toda comunicación debe pasar por mí como tu representante legal». Se puso furioso. Dijo que estoy envenenando tu mente contra él. Me reí, pero fue una risa amarga. ¿Envenenando mi mente? Él robó 12.500 euros de mi tarjeta, mintió para sacarme 45.000 euros y me humilló públicamente. No necesito que nadie me envenene contra él. Él solo hizo eso perfectamente bien. Alberto suspiró. «Lo sé, Javier, pero prepárate. Esto apenas comienza. Daniel va a intentar manipularte emocionalmente. Va a usar a los niños, va a prometer cambiar, va a pedir una última oportunidad. Tienes que mantenerte firme». Esa tarde, a las 17:30, recibí una llamada de un número que no reconocía. Contesté por instinto. «¿Javier?» Era la voz de Patricia, mi nuera. «Patricia», dije neutralmente, «¿cómo conseguiste este número?» «Llamé a tu trabajo», respondió, su voz tensa y aguda. «Javier, ¿qué demonios está pasando? Daniel está destrozado. Llegó a casa con unos papeles legales diciendo que lo estás demandando por 57.000 euros. ¿Te volviste loco?» Sentí cómo la rabia subía por mi pecho, pero mantuve mi voz controlada. «Patricia, tu esposo usó mi tarjeta de crédito sin autorización durante 8 meses para comprar regalos caros para tu familia. Tu esposo me mintió sobre una crisis empresarial para sacarme 45.000 euros y usó ese dinero para reformar la casa de tus padres. ¿Tú sabías eso?» Silencio al otro lado de la línea. Luego, con una voz que intentaba sonar inocente pero que sonaba culpable, Yo no sabía de dónde venía el dinero para la reforma. Daniel me dijo que había ahorrado». «Mentira», la interrumpí. «Y lo sabes. Los registros municipales muestran que Daniel firmó como responsable económico. Tuvo que proporcionar prueba de fondos. Tú vivías con él, Patricia. Sabías perfectamente que no tenía 45.000 euros ahorrados». Su tono cambió inmediatamente, de defensivo a atacante. «Eres un egoísta. Tu hijo te necesita y lo estás abandonando. ¿Qué tipo de padre demanda a su propio hijo?
Antonio tiene razón, nunca fuiste un buen padre. Por eso, Daniel, busca en él lo que tú nunca le diste. Esas palabras fueron diseñadas para herirme, para hacerme dudar. Hace una semana habrían funcionado, pero ya no. Patricia, dile a Daniel que tiene hasta el 18 de julio para reunir 57.494 euros. Si no lo hace, mi abogado procederá con la demanda civil y la denuncia penal. Y por cierto, la mesada mensual de 800 euros que le he estado dando durante 5 años está cancelada. No recibirá ni un euro más de mí. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé el número inmediatamente. Mis manos temblaban. No por miedo o tristeza, sino por adrenalina pura. Había establecido un límite claro, había defendido mi posición y se sentía liberador. El jueves 27 de junio, Ricardo me llamó con noticias interesantes. Javi, mi contacto en el sector de consultoría, me acaba de contar algo. Daniel llamó ayer a 3 de sus clientes actuales pidiendo adelantos de pago. Está desesperado por conseguir el dinero. ¿Y qué le dijeron?, pregunté. 2 le dijeron que no. El tercero, una empresa mediana de tecnología, le preguntó por qué necesitaba el adelanto. Daniel aparentemente mencionó problemas familiares legales. La empresa se asustó y está reconsiderando su contrato con él. Las noticias viajan rápido en círculos empresariales, Javi. La gente va a empezar a preguntarse si Daniel es confiable. No sentí satisfacción con esa noticia, solo una especie de inevitabilidad triste. Daniel había construido esto con sus propias manos. Ricardo, ¿qué has escuchado de los Navarro?, pregunté. Mi amigo hizo una pausa. Eso es interesante. Aparentemente Patricia les contó todo a sus padres. Antonio e Isabel digamos que no están felices. No porque sientan empatía por ti, sino porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? Ricardo se rió sin humor. Miedo de que los incluyas en la demanda. Piénsalo. Recibieron una reforma de 45.000 euros con dinero que Daniel obtuvo fraudulentamente. Legalmente podrías argumentar que son beneficiarios de un delito. Alberto podría ir tras ellos también si quisiera ser agresivo. Entonces Antonio, el verdadero padre, está distanciándose de Daniel para protegerse. La ironía era casi poética. Daniel había sacrificado todo por ganarse la aprobación de los Navarro, y ahora que las cosas se ponían difíciles, ellos lo abandonaban para salvarse a sí mismos. No voy a ir tras ellos, le dije a Ricardo. Bastante tengo con Daniel, pero es bueno saber que están preocupados. Los días siguientes pasaron en una especie de niebla tensa. Daniel intentó 3 veces más contactarme directamente, incluyendo presentarse en mi apartamento el sábado 29 de junio a las 10:00 de la mañana. Yo simplemente no abrí la puerta. Él tocó el timbre durante 15 minutos, luego gritó a través de la puerta: «Papá, por favor, solo déjame explicarte. Fue un error, lo siento». Sus disculpas sonaban desesperadas pero vacías. Eran las disculpas de alguien que lamenta ser atrapado, no de alguien que genuinamente entiende el daño causado. Llamé a seguridad del edificio. «Hay alguien acosándome en mi puerta. ¿Pueden hacer que se vaya?». 2 guardias de seguridad subieron y escoltaron a Daniel fuera del edificio. Esa fue la última vez que intentó un contacto directo. El martes 2 de julio, Alberto me envió un email. «Javier, Daniel me contactó proponiendo un plan de pago. Ofrece devolver 2.000 euros mensuales durante 29 meses. ¿Quieres considerarlo?». Respondí en menos de 5 minutos. No. El acuerdo era pago completo en 20 días. No hay negociación. Si no puede pagar, que enfrente las consecuencias. Sé que sonaba duro, sé que parecía inflexible, pero había una razón para mi postura. Daniel había tenido múltiples oportunidades de ser honesto conmigo antes de que llegáramos a este punto. Pudo haberme dicho la verdad en octubre de 2023. Pudo haber devuelto voluntariamente el dinero de la tarjeta cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pudo no haberme humillado públicamente el 16 de junio. Cada decisión que tomó fue deliberada y calculada. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. El domingo 7 de julio recibí un mensaje inesperado.
era de Isabel Navarro, la madre de Patricia. Estimado Javier, lamento mucho lo que ha pasado entre usted y Daniel. Quiero que sepa que Antonio y yo no teníamos idea de que el dinero para nuestra reforma venía de un préstamo que Daniel le pidió mintiendo sobre el propósito. Si hubiéramos sabido, nunca habríamos aceptado. Daniel nos dijo que era dinero de su empresa. Espero que pueda perdonar a su hijo. Los errores nos hacen más fuertes. Saludos, Isabel. Leí ese mensaje 3 veces. Era cuidadosamente redactado, diseñado para distanciarse de la culpa sin realmente disculparse o ofrecer devolver nada. No mencionaba el reloj Omega. No mencionaba todas las cenas caras y regalos que Daniel había comprado para ellos durante meses. Solo se enfocaba en proteger su propia reputación. No respondí. No había nada que decir. Los Navarro habían recibido lo que querían, un yerno generoso que los trataba como realeza. El hecho de que ese trato fuera financiado con dinero robado de su propio padre aparentemente no les importaba tanto como protegerse de posibles complicaciones legales. El jueves 11 de julio, una semana antes del plazo, Alberto me llamó con una actualización. Daniel contrató a su propio abogado, un tal Fernando Ruiz. Me llamó hoy proponiéndome reunirnos todos para negociar una solución amistosa. Ya le dije que mi cliente no está interesado en negociar. El plazo es el 18 de julio, punto final. ¿Cómo sonaba el abogado de Daniel?, pregunté. Alberto rió sarcásticamente. Sonaba como alguien que sabe que su cliente no tiene caso. Intentó el enfoque de vamos a ser razonables entre profesionales. Le recordé que tenemos fraude documentado, uso de identidad falsa en la llamada al banco y mentiras probadas sobre el propósito del préstamo. No tiene nada con qué trabajar excepto apelaciones emocionales. El miércoles 17 de julio, el día antes del plazo, recibí un último mensaje de Daniel. Papá, mañana es el plazo y no tengo el dinero completo. He conseguido 15.000 euros vendiendo mi BMW. Por favor, acepta eso como muestra de buena fe y dame más tiempo para el resto. No me destruyas. Piensa en Lucas y Emma. Ellos necesitan a su padre. Por favor. Guardé una captura de pantalla del mensaje y se la envié a Alberto sin comentarios. El jueves 18 de julio de 2024, a las 18:00, el plazo expiró oficialmente. Daniel había transferido 15.000 euros a mi cuenta esa mañana, dejando 42.494 euros pendientes. A las 18:15, Alberto envió una notificación formal a Daniel y a su abogado Fernando Ruiz. Dado el incumplimiento del pago total acordado, el señor Javier Moreno Ruiz procede con demanda civil por recuperación de fondos y solicitud de embargo preventivo de cuentas bancarias del señor Daniel Moreno Santos. A las 18:30, Alberto presentó la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid. A las 19:00, se solicitó medida cautelar de embargo preventivo de las cuentas bancarias de Daniel, citando riesgo de fuga de activos basado en su historial de deshonestidad financiera. El viernes 19 de julio a las 10:00, un juez aprobó el embargo preventivo. Ricardo me llamó esa tarde. Javi, acabo de hablar con mi contacto. Daniel intentó retirar dinero de su cuenta empresarial esta mañana y descubrió que estaba bloqueada. Aparentemente tuvo un colapso en el banco, gritando que esto lo iba a arruinar. No sentí triunfo, solo una especie de vacío frío. Él se arruinó a sí mismo, Ricardo. Yo solo dejé de ser su red de seguridad. Durante las siguientes 3 semanas, las consecuencias continuaron desarrollándose como fichas de dominó cayendo. La empresa de tecnología que había estado considerando su contrato lo canceló oficialmente el 25 de julio. Ricardo, que conocía a medio mundo empresarial en Madrid, había mencionado casualmente en una comida de negocios que conocía a un consultor que estaba envuelto en situaciones legales complicadas con su propia familia. No mencionó nombres, pero en círculos pequeños la información viaja rápido. El 5 de agosto, Daniel perdió a otro cliente importante, una firma de abogados que, irónicamente, decidió que un consultor con problemas legales personales no era buena imagen para ellos. Su empresa, que había estado funcionando bien hasta junio, comenzó a desmoronarse, y yo, Javier Moreno Ruiz, observaba todo esto desde la distancia emocional
que había construido cuidadosamente, recordándome a mí mismo cada día que estas eran las consecuencias de las propias acciones de Daniel, no de las mías. Septiembre de 2024 llegó con el otoño comenzando a teñir Madrid de tonos dorados y ocres. Yo había establecido una rutina nueva, una vida reconstruida sobre las cenizas de la relación con mi hijo. Caminaba todas las mañanas por el Retiro, tomaba café en mi cafetería favorita en Chamberí y me reunía con Ricardo 2 veces por semana para cenar y jugar ajedrez. Era una vida tranquila, deliberadamente simple, diseñada para sanar. Alberto me mantenía informado de los procedimientos legales. La demanda civil avanzaba lentamente a través del sistema judicial español, como era típico. Pero el embargo preventivo de las cuentas de Daniel permanecía en efecto, y eso estaba teniendo consecuencias devastadoras para él. El 12 de septiembre, Ricardo me llamó con información que había escuchado a través de sus contactos empresariales. Javi, la empresa de Daniel está prácticamente muerta. Perdió 4 de sus 6 clientes principales. Los 2 que le quedan son contratos pequeños que apenas cubren gastos operativos básicos. Y hay más. Su socio minoritario, un tal Marcos Vega, que tenía el 20% de la empresa, presentó una demanda contra Daniel por mala gestión financiera. ¿Mala gestión?, pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Aparentemente Daniel había estado usando fondos de la cuenta empresarial para gastos personales durante meses, probablemente desde que le cortaste el acceso a tu dinero. Marcos descubrió las irregularidades cuando intentó revisar las cuentas después de que el banco las embargara. Está furioso y quiere disolver la sociedad. No sentí satisfacción al escuchar esto, solo una especie de tristeza distante. Daniel había tenido una empresa exitosa, clientes que confiaban en él, un socio que creía en su trabajo, y lo había destruido todo por orgullo, por mantener las apariencias con los Navarro, por no admitir que necesitaba ayuda real en lugar de dinero robado. El 28 de septiembre recibí un email inesperado. Era de la directora de la escuela primaria, donde Lucas cursaba 3er grado. Estimado señor Moreno Ruiz, escribo como directora de la escuela San José, donde su nieto Lucas Moreno Navarro es estudiante. Hemos notado que los pagos de matrícula de septiembre están pendientes, lo cual es inusual dado el historial de pagos puntuales de la familia. ¿Podrían ponerse en contacto con nosotros para resolver esta situación? Gracias, directora Carmen Blanco. La carta estaba dirigida a mí, porque yo había sido quien originalmente inscribió a Lucas en esa escuela en 2018, cuando Daniel me dijo que no tenía tiempo de lidiar con el papeleo. Mi nombre figuraba como contacto secundario en los registros escolares. La matrícula de esa escuela privada era de 450 € mensuales. Daniel no podía pagar ni siquiera eso. Por un momento, mi instinto paternal me empujó a llamar a la escuela y pagar la matrícula yo mismo. Lucas era inocente en todo esto, pero entonces recordé algo que Alberto me había dicho semanas atrás. Si sigues rescatando a Daniel de las consecuencias de sus acciones, nunca aprenderá y estarás permitiendo que siga dañándote. En lugar de pagar, reenvié el email a Alberto con una nota. ¿Puedo legalmente pagar la educación de mis nietos directamente a la escuela sin que esto beneficie a Daniel financieramente? Alberto respondió en 1 hora. Sí, pero te recomiendo esperar. Deja que Daniel resuelva esto. Si Patricia y él no pueden, los servicios sociales intervendrán para asegurar que los niños reciban educación. Tú no eres responsable de las obligaciones parentales de Daniel. Fue una de las decisiones más difíciles que tomé, pero dejé que las consecuencias siguieran su curso natural. Una semana después, Ricardo me contó que Patricia había sacado a Lucas y Emma de la escuela privada y los había matriculado en una escuela pública cerca de la casa de sus padres en Alcalá de Henares. Octubre trajo más malas noticias para Daniel. Su abogado, Fernando Ruiz, renunció al caso el 15 de octubre. Alberto me explicó por qué. Fernando le pidió a Daniel un anticipo de 3,000 € para continuar con la defensa. Daniel no pudo pagarlo. Sin representación legal pagada, Daniel ahora tiene que defenderse solo o conseguir un abogado de oficio.
El 3 de noviembre, Daniel finalmente consiguió un abogado de oficio, una joven recién graduada llamada Sofía Martín, que estaba haciendo sus primeros casos. Alberto la conocía de vista. Es competente, pero inexperta. Y honestamente, Javier, no importa qué tan buena sea, Daniel no tiene defensa. Los documentos hablan por sí mismos. Firmó un préstamo de 45.000 euros, no lo devolvió, y usó tu tarjeta sin autorización durante meses. Son hechos, no opiniones. Pero lo que pasó a mediados de noviembre fue lo que finalmente rompió a Daniel completamente. El 18 de noviembre, Ricardo me llamó con una información que había escuchado a través de Isabel Navarro, quien aparentemente había hablado con la hermana de Ricardo en un evento social. Javi, Patricia dejó a Daniel. Se llevó a los niños y se mudó de vuelta con sus padres. La separación es definitiva. Mi primer pensamiento fue por Lucas y Emma. Esos niños inocentes estaban siendo arrastrados por las consecuencias de las decisiones de sus padres. Mi segundo pensamiento fue preguntarme cuánto de esta separación era por las dificultades financieras y cuánto era porque Patricia finalmente vio quién era realmente Daniel cuando ya no tenía dinero para impresionarla. Ricardo continuó. Isabel le dijo a mi hermana que Patricia no puede vivir así con las cuentas embargadas y sin dinero para nada. También mencionó que Antonio está furioso con Daniel por meterlos en esta situación. La ironía es increíble, ¿verdad? Daniel destruyó su relación contigo para ganarse la aprobación de los Navarro, y ahora que no puede seguir financiando su estilo de vida, ellos lo rechazan también. El 2 de diciembre recibí un mensaje de un número desconocido. Esta vez sí lo abrí. Señor Moreno, soy Sofía Martín, abogada de oficio de Daniel Moreno Santos. Mi cliente desea comunicarle que reconoce completamente su responsabilidad en los hechos y está dispuesto a firmar un acuerdo de pago de 1.000 euros mensuales durante los próximos 4 años para saldar la deuda pendiente de 42.494 euros. Solicita que se levante el embargo de sus cuentas para poder trabajar y generar ingresos. Espero su respuesta. Reenvié el mensaje a Alberto. Su respuesta fue inmediata. Es una propuesta razonable desde un punto de vista legal. ¿Quieres aceptarla? Pensé en ello durante 2 días. Por un lado, 1.000 euros mensuales durante 4 años eventualmente recuperaría mi dinero. Por otro lado, realmente creía que Daniel cumpliría con pagos mensuales durante 4 años cuando ni siquiera había cumplido con los 2.000 euros mensuales que prometió originalmente. Le respondí a Alberto el 4 de diciembre. No acepto pagos mensuales. Quiero un pago único de 30.000 euros antes del 31 de diciembre de 2024 y perdono los 12.494 euros restantes. Si acepta, levanto el embargo. Si no acepta, continuamos con el procedimiento judicial completo, que puede tardar años y arruinarlo aún más. Tiene 27 días para decidir. Era una oferta que técnicamente me hacía perder 12.494 euros, pero era estratégica. Si Daniel aceptaba, yo recuperaba la mayor parte de mi dinero y terminaba esto. Si no aceptaba, demostraba que ni siquiera cuando se le ofrecía una salida razonable, estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. El 10 de diciembre, Sofía Martín respondió. Mi cliente acepta los términos. Está gestionando un préstamo personal y la venta de algunos activos para reunir los 30.000 euros. Solicita hasta el 28 de diciembre para completar el pago. Alberto preparó un acuerdo formal que ambas partes firmamos el 12 de diciembre. El 27 de diciembre de 2024, 2 días antes del plazo, Daniel transfirió 30.000 euros a mi cuenta. Alberto verificó la transacción y procedió con el levantamiento del embargo según lo acordado. Envió a Sofía Martín el documento oficial de cancelación de la deuda restante y cierre del caso civil. Recibir ese dinero se sintió extraño. No era victoria, no era satisfacción. Era simplemente el cierre de un capítulo terrible. Había perdido 494 euros en términos financieros, pero había recuperado algo mucho más valioso, mi dignidad y mi autonomía. El 15 de enero de 2024, 2 meses después de la separación,
Recibí un mensaje en WhatsApp de un número que reconocí como el de Daniel, aunque lo tenía bloqueado en llamadas. Había encontrado una manera de enviarme un mensaje de texto desde una aplicación diferente. El mensaje decía: «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo quiero que sepas que empecé terapia psicológica. No espero que me perdones o que volvamos a tener una relación. Solo quería que supieras que estoy trabajando en mí mismo. Lucas me pregunta por ti. Le dije que el abuelo Javier está bien, pero que necesitamos darle espacio. No sé si eso es lo correcto de decir, pero es lo mejor que pude hacer. Espero que seas feliz. Daniel». Leí ese mensaje 5 veces. Busqué rabia, satisfacción, tristeza, pero lo único que sentí fue una especie de paz resignada. Daniel estaba enfrentando consecuencias y aparentemente, finalmente, tomando alguna responsabilidad. Pero eso no cambiaba lo que había hecho. No borraba la humillación del 16 de junio. No devolvía los años de manipulación. No respondí el mensaje, pero tampoco lo borré. Lo guardé no por nostalgia, sino como recordatorio de que incluso las personas que nos lastiman son capaces de al menos reconocer su daño, aunque sea demasiado tarde para repararlo. El 8 de febrero de 2024, volví a la oficina de Alberto para firmar la versión final de mi testamento modificado. Habíamos trabajado en los detalles durante semanas. El documento establecía claramente 60% de mi patrimonio, aproximadamente 534.000 euros de un total de 890. 000 euros incluyendo apartamento, inversiones y ahorros, se dividiría entre 3 fundaciones. Fundación Edad y Vida, que apoyaba a personas mayores en situación de abandono familiar. Fundación Mensajeros de la Paz, que trabajaba con ancianos sin recursos, y la Asociación de Ayuda a Mayores de Madrid. El 20%, 178.000 euros, iría a un fideicomiso para Lucas y Emma, accesible cuando cumplieran 25 años. Quería que mis nietos tuvieran algo, pero no antes de que fueran lo suficientemente maduros para entender el valor del dinero y las circunstancias bajo las cuales se estableció este fideicomiso. El 20% restante, 178.000 euros, iría a Ricardo Olmo García. Cuando se lo mencioné, él intentó rechazarlo. «Javi, no necesito tu dinero». Le expliqué. «No es sobre necesidad, es sobre reconocimiento. Has sido más hermano que Daniel jamás fue. Mereces saber que eres valorado». El testamento incluía una cláusula de desheredación formal para Daniel. Se excluye expresamente de esta sucesión a Daniel Moreno Santos por apropiación indébita de fondos documentada en procedimientos legales del año 2024, uso fraudulento de tarjeta bancaria del testador y maltrato psicológico comprobado mediante humillación pública documentada el 16 de junio de 2024. Alberto me hizo leer esa cláusula 3 veces antes de firmar. «Javier, esta es definitiva. Una vez que firmes, Daniel legalmente no tiene derecho a nada de tu patrimonio cuando fallezcas. ¿Estás seguro?». Firmé sin vacilar. Marzo de 2024 trajo una especie de normalidad nueva. Había vendido el apartamento de Valencia por 285.000 euros y usado parte de ese dinero para un viaje de 3 semanas a Portugal con Ricardo y su esposa. Caminamos por las calles de Lisboa, comimos pasteles de nata en Belém, visitamos viñedos en el Valle del Duero. Era la primera vez en décadas que viajaba sin la preocupación constante de si Daniel necesitaba algo, si tenía suficiente dinero, si estaba bien. Una tarde en Oporto, mientras Ricardo y yo bebíamos vino verde viendo el atardecer sobre el río Duero, él me preguntó: «¿Crees que hiciste lo correcto?». Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que hice lo necesario. Daniel no aprendería de otra manera. Y yo necesitaba recuperar mi dignidad. ¿Es lo correcto? No lo sé. Pero es lo único que pude hacer sin perderme a mí mismo completamente. Ricardo asintió. ¿Sabes? Hay un dicho que mi abuela solía decir. A veces el amor más grande es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones. Tú amaste a tu hijo dándole todo.
Ahora lo amas dejándolo crecer a través del dolor. Me quedé con esas palabras. En octubre de 2024, 18 meses después del almuerzo fatídico del Día del Padre, recibí una carta física por correo. Era de Patricia. Estimado Javier, escribo para informarle que Daniel y yo finalizamos nuestro divorcio en septiembre. Tengo custodia completa de Lucas y Emma. Daniel tiene visitas supervisadas los domingos por la tarde. Está trabajando en un almacén de logística por 1.400 euros mensuales. Vive en una habitación alquilada en Vallecas. Quería que supiera que los niños están bien. Van a buena escuela y están en terapia para procesar la separación. Lucas pregunta por usted a veces. Si algún día quiere verlos, estaría dispuesta a facilitarlo, pero entiendo si prefiere no hacerlo. Patricia. Guardé la carta en un cajón de mi escritorio. No respondí. No porque no amara a Lucas y Emma, sino porque verlos significaría inevitablemente tener contacto con Daniel, y yo había trabajado demasiado duro para establecer límites saludables como para romperlos ahora. Quizás cuando fueran mayores, cuando tuvieran 18 o 20 años, buscarían contactarme directamente. Y entonces podríamos tener una relación en sus propios términos, no mediada por las mentiras de su padre. Hoy, mientras escribo esto en enero de 2025, han pasado 19 meses desde aquel almuerzo terrible. Vivo tranquilo en mi apartamento en Chamberí. Ricardo y yo seguimos siendo inseparables. Trabajo ocasionalmente como consultor financiero para clientes selectos que aprecian mi experiencia. Tengo una vida social activa con un grupo de amigos de mi edad que conocí en un club de ajedrez. No es la vida que imaginé a los 64 años, pero es una vida honesta, construida sobre dignidad recuperada y límites claros. Ya no soy el hombre que permite que lo usen como cajero automático. Soy simplemente Javier Moreno Ruiz, y eso es suficiente. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.